Buenas tardes, vamos a abrir la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3 y le damos lectura a los versículos del 14 al 22. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. Hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Laodicea. Bueno, le voy a dar lectura, hacemos una oración y empezamos con nuestro estudio. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú lo dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, y lo reprendo en castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te pedimos por tu palabra, te pedimos que la bendigas, Señor, que tu Espíritu Santo siempre nos permita escuchar, Señor, lo que tú dices a la iglesia. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar en el mensaje de la iglesia a Laodicea. Bueno, como siempre lo hacemos, vamos a hablar un poco de la ciudad. Un bosquejo rápido. En los versículos del 14 al 16, vamos a encontrar una descripción del mensaje, ¿verdad? Versículos 17 al 18 vamos a encontrar un reproche por parte del Señor, y versículos 19 y 20 es una invitación a la corrección. Versículo 21 es una promesa, y el versículo 22, que ya conocemos, es un estribillo. Bueno, a la ciudad de Laodicea se le conoció antes que fuera Laodicea, se le conocía como una ciudad llamada Diospolis. Y esta ciudad, o este nombre Diospolis, lo que significa es ciudad de Zeus. En el año 250, un general sirio llamado Antíoco le puso el nombre de Laodicea porque conquistó la ciudad. Entonces ya se dejó de llamar Diospolis y este hombre le puso el nombre que está en la Biblia, que es Laodicea. En honor, este nombre, en honor a su esposa Laodice, así llama su esposa Laodice, y en honor a ella le puso este nombre. En el año 133 a.C., Roma la convierte en centro comercial y era una ciudad muy rica. La carta que tenemos no indica alguna presencia judía. Al igual que Sardis, no presentaban peligro los hermanos, porque recuerden que los judíos, en el tiempo que está escrito el Apocalipsis, pues los judíos están sobre la iglesia cristiana y la quieren destruir. Así que era un problema cuando habían judíos en las iglesias, ¿verdad? Como en Filadelfia, que había una sinagoga y que ahí los judíos junto con los romanos, les eran un problema para los cristianos. Tampoco hubo profetas falsos en esta ciudad. No hubo nicolaitas, no hubo enseñanza de Balaam ni enseñanza de Jezabel. Se libraron, ¿verdad?, de estas malas enseñanzas, gracias a Dios. La iglesia se amoldaba a
a otras religiones, disfrutaba de riquezas materiales, vivía una vida fácil y no insistía en una comunión con Cristo. Eran débiles, ¿verdad? Sí había una iglesia, pero pues no, o sea, no practicaban lo que indicaba la Escritura. En consecuencia, entonces Cristo no proporciona ninguna palabra de alabanza para ellos, como es en Filadelfia o como en Esmirna, ¿verdad? Ni por ninguna iglesia que no da a conocer el Evangelio de salvación. Les dice, en cambio, a las iglesias, ¿verdad? Yo conozco tus obras y sé que has perdido tu primer amor, pero aquí no hay ninguna alabanza, ¿verdad? A sí mismo, como estos que a los de Efesio, que les dice, yo sé tus obras y sé que has perdido tu primer amor. Aquí también a ellos, a los de la Odisea, también les hace el reproche. Aquí en la ciudad de la Odisea, la forma en cómo abastecían, ¿verdad?, el agua era por acueductos y era un agua tibia, así que pues no era muy agradable tomarla en tiempos de calor, el agua tibia. Entonces el Señor Jesús compara la tibieza del agua con sus obras. Por eso es que le dice el Señor, todo el mundo ahí en la Odisea conocían estos acueductos y todo el mundo sabía que el agua llegaba tibia siempre, y para tomar pues no era refrescante, como digo, ni para algo caliente pues no les servía tampoco. Así que el Señor Jesús les dice, tus obras son como tu agua, así no sirven para nada. Qué triste, ¿verdad? Qué feo, un reproche muy fuerte para estos hombres. Entonces encontramos, ¿verdad?, que el Señor Jesús quiere que la iglesia sea realmente, ¿verdad?, una iglesia que esté enfocada en amar al Señor. Es una ciudad, la Odisea es una ciudad cerca de Colosas. Entonces se sugiere que Epafras, ¿verdad?, fue el que fundó esta iglesia. Se piensa eso, ¿verdad?, de acuerdo a la Escritura. Pablo, el apóstol Pablo, el quien escribió Apocalipsis es Juan, pero Pablo, estamos haciendo datos para ver acerca de la fundación de la iglesia, ¿verdad? Bueno, Pablo envió una carta a Colosas, que se conoce como la carta a los colosenses, ¿verdad?, y pidió que se compartieran esas cartas. Esto lo encontramos en Colosenses, capítulo 4, versículo 16. Pablo les dice, está la carta para ustedes, pero no solo es para ustedes, para todas las iglesias. Y de hecho esa era una costumbre, ¿verdad? No solamente con Colosas, con todas las iglesias que estaban cercanas. Pablo enviaba una carta a Éfeso, por ejemplo. Ya lo hemos visto, Éfeso estaba cerca de Esmirna, de Colosa, de diferentes ciudades, y la carta no solamente era leída en Éfeso. Primero a la ciudad que llegaba, ahí se leía en el culto público, de una manera dejaban un espacio y pasaba alguien a leer la carta que el apóstol, fundador de la iglesia, había escrito, y era de mucho beneficio, claro. Y ya después que era leída, la carta era compartida con las otras congregaciones hermanas. Y entonces aquí pues ocurre lo mismo, ¿verdad? Dice el versículo 14, dice y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y esta es la única carta en donde Cristo se describe de esta manera. Ya hemos visto cómo se describe en otras partes, como el que tiene ojos de fuego, el que tiene pies como de bronce bruñido, el que tiene la espada, el que de su boca sale una espada de doble filo, el alfa, la omega. Y aquí se presenta de una manera distinta, porque las otras cualidades que ya mencioné se repiten en algunas de las iglesias, y aquí él se describe como el amén, el testigo fiel, el verdadero.
el principio de la creación. Es una iglesia, veamos cómo el Señor le habla de una forma distinta a cada una de las iglesias. No les habla igual. Y esto también es muy significativo, ¿verdad? Aquí con ellos, con la Odisea, a pesar de que es una iglesia que no es fuerte en el Evangelio me refiero, es una iglesia que ha fallado y el Señor entonces tiene el reproche y les habla de una forma muy especial. El amén transmite la idea, ¿verdad?, de lo que es verdadero, firmemente establecido y digno de confianza. Esas son los atributos de Jesús. El amén es un sí enfático, como respuesta a una oración o a una conclusión. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Cuando oramos, decimos amén. Entonces, el amén, cuando decimos amén, al final de una oración, es una respuesta a esta oración o a una conclusión que hacemos. Jesús se atribuye este título, Dios de la verdad. Solamente Él se puede atribuir este único título, el Dios de la verdad. ¿Quién más podría llamarse Dios de la verdad? O sea, ¿qué otro Dios? ¿Zeus? ¿Algún Dios azteca? ¿O nórdico? No, nadie. Buda, Alá, no. Solamente Jesús se atribuye ese título de el amén, el verdadero. Es el Dios de la verdad. Si amén significa así o verdad, entonces Cristo se presenta como yo soy el amén, o sea, yo soy el verdadero. Cristo es el verdadero, solamente Él. Este atributo no es para ningún hombre, claro que no, para nadie, solo para Cristo, solo para Dios. Dios, el Dios de la verdad. Entonces, significa que todo lo que Jesús dice es verdadero. Todo lo que el Señor dijo, todo es cierto, todo es verdadero. Entonces, hermanos, al cumplir las profecías del Antiguo Testamento, Cristo es el verdadero Israel, porque es el amén, el testigo fiel. El Señor quería, ¿verdad?, que Dios quería, cuando llamó a Abraham de entre otras naciones, el Señor quería que el pueblo de Israel cumpliera toda la ley que Dios le había demandado. Eso quería el Señor. El Señor le da los mandamientos a Moisés, tiempo después de Abraham, quizá 500 años después de que llama a Abraham. Le da las piedras, las leyes, para que el pueblo las cumpla. Dios quería que Israel cumpliera la ley. No lo pudo hacer. Por eso vino Jesús, para que Él cumpliera la ley, y la cumplió. Así que ahora Jesús es el nuevo Israel, porque Él sí cumplió, ¿verdad? Es el verdadero, es el amén. Y eso para nosotros es importante, porque somos parte de la iglesia, porque somos cristianos. Entonces, si el Señor Jesús cumplió con toda la ley del Antiguo Testamento y nosotros somos cristianos, somos beneficiados definitivamente. O sea, somos un pueblo especial, hermanos. Lo que Pedro dice en sus cartas, de que ustedes son un pueblo especial, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que declaren, para que hablen, para que alcen las virtudes de Jesús, de aquel que los sacó de las tinieblas y los puso en la luz admirable. Y Pedro, en la segunda carta, lo que acabo de decir, lo dice en la primera carta. En la segunda carta, ya el apóstol va a morir, él sabe, ya está muy viejo, y escribe, ¿verdad?, en la segunda carta, y él dice, no recuerdo textualmente las palabras, pero él anhela que los escritos que él ha hecho, la iglesia no los olvide, porque eso trae bendición para nosotros. Porque todo lo que escribió Pablo, lo que escribió Pedro, lo que escribió Zacarías, Jonás, Moisés, todos ellos son palabras de Dios, y eso es verdadero.
Cristo es el Dios verdadero, el único Dios. Es el nuevo Israel. Más que nuevo, el verdadero Israel. Él es el verdadero Israel, porque Él sí cumplió toda la ley que estaba demandando el Señor para que fuera satisfecha la justa ira de Dios. Y tenía, entre todos esos cumplimientos de la ley, tenía, obviamente, en el Antiguo Testamento, tenían que sacrificar un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, a una edad perfecta para el sacrificio, y con la sangre era limpiado los pecados del pueblo por un año en el Antiguo Testamento. Jesús viene y la carta a los Hebreos nos dice que Jesús hizo un sacrificio único y perfecto en su vida, y con ese sacrificio único y perfecto alcanza la salvación para toda la humanidad, para todos aquellos que lo busquen, claro. No todos lo van a buscar, también eso es cierto, pero el poder de Jesús alcanza para salvar a toda la humanidad y a otros 10, 20, 30 mundos si existieran. Ese es el tamaño de la cruz. O sea, si hubiera otro mundo, el Señor no va a hacer otra historia, no, ya está escrito. Bueno, no sabemos si haya o no haya. Estamos aquí en la tierra y toda la sangre de Jesús es suficiente para salvar a toda la humanidad. Pero no todos se salvan, solamente aquellos que el Señor ha decretado en su soberanía, que sean elegidos. Cuando escuchen la palabra, entonces ellos alcanzan estas misericordias que estamos hablando. Esto de que Cristo es el testigo fiel, el verdadero, es una cita, ¿verdad?, que encontramos en el profeta Isaías, capítulo 65, versículos 16 y 18. ¿Usted lo quiere leer? Con todo gusto. Isaías, capítulo 65, versículo 16 al 18. Versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Esta frase, ¿verdad?, equivale a lo mismo que en Sardis, obras incompletas. En Sardis también sus obras no tenían mucha validez, eran obras incompletas. Y aquí, en Sardis le dice que sus obras son incompletas, y aquí le dice que sus obras son tibias como el agua que les llega, que no tiene ningún sabor. Y la gente cuando la tomaba, pues muchos la vomitaban, ¿no? Porque imagínense usted el calor en Palestina, el calor tremendo, y cae agua de un acueducto, se acercaban, pues les daba asco y la vomitaban. Bueno, así eran las obras de la Odisea, que no servían absolutamente para nada. O sea, trataban de hacer obras, pero las obras que hacían ellos, como eran hermanos que estaban mal doctrinalmente, su relación con el Señor no era la correcta, pues las obras que hacían, por muchas ganas que le pusieran, pues eran obras que el Señor no las miraba bien. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Si yo, por ejemplo, ando pecando acá, por allá, y cometo pecado por donde sea, y así como para suavizar mi pecado, para sentirme bien, hago por ahí de vez en cuando una buena obra, ¿no? Le regalo dinero a alguna persona, voy a visitar a alguien, lloro con otro, como ya hice mis obras, pues esas obras no sirven, son como las de Sardis o como las de la Odisea, inservibles o tibias. Así el Señor es como las describe. Entonces, estas dos iglesias, Sardis y la Odisea, no estaban activas ni vivas. Por eso es que el Señor así son inservibles. O sea, si no estás viva como Sardis, les dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Pues entonces, si ya estás muerta, tus obras no sirven. No sirven. Ya ni hagas. ¿Para qué haces buenas obras? Supuestamente buenas obras. Las obras que tienen que hacer son de acuerdo y tienen que ir conforme a la voluntad del Señor, paralelas a la voluntad del Señor. Dios quiere que haga esta buena obra, sí quiere, pero también quiere antes que seas buen cristiano. Antes, mucho, claro. Dice el pastor Alducin, un pastor famoso. Él no me conoce, ¿verdad? Obviamente, sale en internet. Bueno, yo también, pero no soy famoso. Yo más tengo 10 visitas, él tiene como 3,000 o más vistas, no sé cuántos. Bueno, ese pastor dice, se me olvidó que pastor, perdón.
Vamos a continuar porque no importa lo que diga el pastor Alducin, importa lo que diga la palabra del Señor. Perdón, hermanos. Bueno, estamos diciendo, ¿verdad?, que las obras son incompletas, ¿verdad? Que las obras que se hagan son incompletas, no sirven. Iba a decir de Alducin, ya me acordé, que él dice, pues, Al Capone, allá en los años 30, 40, Al Capone pues fue mafioso, ¿verdad? En Estados Unidos, mafioso, vendía drogas, mataba personas, vendía alcohol cuando estaba prohibido, etcétera, etcétera. Pero él se disfrazaba de Santa Claus, dice el pastor Alducin, así muy chistoso, dice. Pero él llegaba Navidad y se disfrazaba de Santa Claus y se ponía a regalar dinero a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los asilos, hacía buenas obras, pero ¿le servían? O sea, ¿para qué hacía buenas obras? Porque uno siempre, pues Dios es bueno, pues también yo voy a ser bueno, voy a hacer una buena obra. Sí, pero ¿cómo es tu esencia realmente? Eso es lo que importa. Si de una esencia pestilente sale una obra, ¿cómo va a ser la obra? Pestilente, tibia o inservible, como le queramos decir. Si de una esencia pura que le pone ganas, no perfecta, porque nadie es perfecto, pero de una persona, de una esencia que le pone ganas en el Evangelio y que es santo en el sentido de que está trabajando con su persona, sale una buena obra, ¿cómo va a ser la obra? Pues buena, obviamente, obvio, ¿no? No necesitamos tanta inteligencia para entender esto. Entonces, la primera generación de la Odisea, cuando se fundó, escuchó el Evangelio y brillaron, obviamente, porque si la iglesia de la Odisea está viva en los tiempos que Juan está escribiendo, es porque la primera generación le puso ganas. Igual eso lo dijimos con Sardis también, lo mismo. Las primeras generaciones de Sardis y la Odisea, cuando se fundaron las iglesias, trabajaron mucho, trabajaron bastante, pero ya la segunda, tercera generación se durmieron en sus laureles, ya no chamearon igual que los primeros. Sí, hermano. Yo imagino, fíjese, la Reforma Protestante tiene 504 años, 504 años. O sea, cuando Martín Lutero empezó la Reforma, 504 años. Esta iglesia tiene más de 100 años. Pues no es cualquier iglesia, ahí va, ¿no? Pues digo, no estamos igual que Lutero, claro que no. Nos tiene de diferencia Lutero 400 años, bueno, pero tiene más de 100 años. Y también lo dije cuando hablamos de Sardis, ¿verdad? Seguramente es la generación que empezó la iglesia, la señora gringa que trajo dinero para que se construyera este templo, etcétera, etcétera, y compró el terreno y todo eso, pues empezaron muy bien, perfectamente bien, y planearon, yo imagino bien, está ubicada en un lugar estratégico, etcétera, etcétera, y no sé hasta dónde, ¿verdad?, las otras generaciones, que han sido muchas, hayan trabajado igual o mejor, o nada que ver con las primeras, no sé. Solo uno que es miembro de una iglesia puede decir cómo está su iglesia. ¿Está mejor que cuando empezó su iglesia o está peor que cuando empezó? ¿Cómo es la situación? Aquí en Sardis y en la Odisea estaba pasando eso. La segunda, tercera generación ya no le habían puesto ganas al trabajo. Ya no había evangelismo, no habían buenas obras, había prostitución religiosa, se iban a otros templos, adoraban a otros dioses, como Oseas, como en el tiempo de Oseas, que ya lo mencionamos. Entonces, para nosotros, hermanos, es importante, ¿verdad?, que las obras que emanen de nosotros sean obras buenas. Obviamente estoy diciendo, ¿verdad?, que nuestra esencia pues sea santa, sea buena. Eso es lo que el Señor nos pide, ¿verdad?, en la palabra. Bueno, estas personas, los de la Odisea, no tenían interés en ser testigos de Jesucristo. No tenían interés en vivir una vida de servicio al Señor. No tenían interés en predicar ni enseñar el Evangelio. A ver, lo quiero leer otra vez.
Los de la Odisea no tenían interés en ser testigos de Jesucristo, en vivir una vida de servicio al Señor, ni en predicar, ni enseñar el Evangelio. Qué triste, ¿verdad? Entonces, ¿qué era ese edificio? Yo creo que era como un centro social, ¿no? Donde nada más se reunían para, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué, vamos a hacer un negocio. Y ven, mira, cuando acabe el servicio te invito allá con los mormones al culto, con los testigos de Jehová, va a estar bonito, va a haber una fiesta en, no sé, con los católicos, va a haber una boda, ven, me invitaron, vamos. O sea, así era, ¿no? Si lo pasamos a nuestra época, así eran los de la Odisea. Entonces, esa iglesia, ¿verdad? Tenía las escrituras, ya lo dijimos, ya estaba escrita 65 libros. Se estaba escribiendo el 66, que es Apocalipsis, que fue el último, pero ya habían 65. Y todos ellos los conocían, los 65 libros. No estaban juntos, todavía no. Fue hasta el año 200 y fracción que se juntaron. Pero conocían las enseñanzas de San Pablo, de San Pedro, de Santiago, de Judas, no el traidor, sino Judas el escritor, el hermano del Señor, de todos los escritores bíblicos. Sabían, ¿verdad? Entonces, aunque tenían las escrituras, eran apáticos, eran indiferentes y despreocupados de las cosas del Señor. Miren nomás. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso ya lo mencionamos, ¿verdad? Que el agua, las fuentes de agua proporcionaban agua caliente con carbonato de calcio, dice un investigador. Y el carbonato de calcio producía náuseas, ¿no? O sea, era como sal, o sea, agua con sal, póngale sal a un vaso de agua, una cuchara de agua de sal, pues la va a vomitar. Así sabía el agua. Así eran sus obras, así eran. Para Dios así le sabían las obras, como agua con sal. ¿No? Entonces, en la iglesia de Colosa, por ejemplo, porque estaban juntas las iglesias, ya lo mencionamos, disfrutaban ellos de un agua fresca. Cuando llegaba el agua, o sea, estamos hablando literalmente, cuando llegaba el agua a Colosa era un agua fresca, buena. ¿Y cómo es la iglesia de Colosa? Ya lo hemos predicado, un día acá predicamos 5 o 6 sermones, parece, toda la carta a los colosenses. Pablo los alaba porque hay fruto en Colosa. Los alabo porque en ustedes ha habido fruto del Espíritu Santo. Hay buenas obras en Colosa. Entonces, se relacionan, ¿verdad?, los acontecimientos que pasaban en un lugar, en este caso el agua tibia, que daba asco a los de la Odisea, pero en la ciudad de Colosa el agua les sabía como sus obras, porque eran frescas. Y así hay congregaciones, así hay iglesias, unos trabajan más, otros no les interesa nada predicar a Cristo, los asuntos de la iglesia no les interesan. Y es lamentable cuando hay asuntos que atender en la iglesia y la iglesia no está para que los atiendan, sino solamente hay algunos cuantos, ¿no? O a veces nadie. Y es triste, hermano. Bueno, estamos viendo las debilidades y las fortalezas de las iglesias de Asia. Y esto nos sirve a nosotros, claro, nos debe servir. Así que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, conforme a lo que estamos viendo del agua tibia, ¿verdad?, en la Odisea, Cristo no tiene ningún interés en un cristiano tibio, porque no vale nada. ¿Para qué lo quiere el Señor? A un tibio. El Señor prefiere trabajar con personas que arden de energía por hacer lo que les corresponde, o con personas frías que nunca han escuchado el Evangelio y están dispuestos a escuchar. Pero un tibio no.
Al tibio lo aborrece el Señor, lo vomita. Y hay gente ahorita en toda la tierra, yo me refiero a cristianos, que ya conocen el Evangelio o que están por alguien, o muchas gentes ahorita le están predicando el Evangelio a una persona, ahorita, y hace ratito y más tarde, porque hay cristianos en todo el mundo. Y quizá a los que le prediquen, escuchan el Evangelio y dicen, estás loco, eso no me interesa, y se muestra frío. Bueno, Dios quiere trabajar con ese frío, para que ese frío se convierta en un ardiente más tarde. Pero Dios prefiere ese frío que diga, no me interesa, no me hables nada de la Biblia, ¿eso qué? A mí no me hables nada, yo no creo en Dios. Pero ya le sembraste la semilla, ahí está, ya le hablaste del Evangelio, y si el Señor en sus decretos está que Él responda, Él va a responder. Pero Dios prefiere trabajar con ese frío que con un tibio. O con uno que arde, que está en la iglesia, que ya conoce del Señor y dice, sí, yo quiero hacer eso y lo otro, pero ayúdeme, no me quiero equivocar porque soy muy impulsivo, etcétera. Guíenme, que tenga mentoría con pastores, con hermanos, que no se la lleve solito, sino que tenga consejos, pero es un ardiente que quiere hacer cosas y ir para acá y allá. Dios trabaja con el ardiente, claro que sí, pero con el tibio no. Con el tibio no le sirve a Cristo. No le sirve para nada. Por eso el Señor dice, más te vale que seas frío o caliente. Si eres frío, yo voy a calentar tu alma para que te conviertas a mí. Si eres caliente, yo te voy a nivelar para que hagas las cosas correctas. Pero un tibio no. Un tibio es falso, un tibio es mentiroso. Un tibio, hasta da flojera hablar con un tibio. Más de verlo da flojera. Yo pienso eso. ¿Qué pensará el Señor? No me sirves, hazte un lado. Entonces, hermanos, la intención, ¿verdad?, de la carta de la Odisea es que la iglesia se arrepienta. Esa es la intención. Esa es la intención. Porque si miramos las características de la iglesia, pues son muchas debilidades. No hay fortalezas como en Filadelfia o como en Esmirna. Eran iglesias fuertes. El Señor no les reprocha casi nada o nada. Pero aquí son débiles y no la estamos señalando. No. Ni queremos exhibir, ni mucho menos. Estamos hablando lo que dice la Escritura. O sea, estamos tratando, ¿verdad?, de entender los pensamientos de Dios. ¿Por qué? O sea, yo creo que es difícil. Creo que es difícil si lo miramos muy teológicamente, ¿verdad? Si lo miramos de una manera muy superficial, podemos entender que el por qué Dios aborrece a un tibio. Pero es difícil, o sea, bueno, para mí se me es difícil. Es muy difícil comprender por qué el Señor así actúa. Bueno, aquí en la Odisea entonces había un problema fuerte, muy fuerte. Y era una iglesia que necesitaba un verdadero arrepentimiento para que siguieran trabajando en el Evangelio que el Señor les había dicho que trabajaran. Vamos a hablar en tiempo presente. Son la iglesia. La Odisea es la iglesia, también Sardis, son la iglesia. Ya lo mencionamos, ¿verdad? Cómo es que Pablo le escribe a los corintios. Fíjense qué diferente. A los colosenses, a los filipenses, a las dos iglesias los alaba el apóstol Pablo. No Juan, el Apocalipsis, sino el apóstol Pablo. Los alaba en sus cartas. Les habla muy bonito a los filipenses y a los colosenses. En ustedes ha habido fruto, etcétera. Ustedes en las obras han sido muy buenos, en la misericordia. Fueron los únicos que me apoyaron, etcétera. Pero con otras iglesias es muy duro. A los Gálatas les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? En el original dice, no puedo decir perdón, porque eso dice el original, oh Gálatas perros, ¿quién los fascinó? Así dice, hermano. Palabras bien fuertes, pero es la iglesia del Señor. A los corintios les dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Corinto era el infierno, había de todo, mucha maldad. Y a pesar que estaba en una ciudad
del diablo, en una ciudad donde predominaba la maldad, Pablo dice a la iglesia de Dios. Y en Corintio, usted sabe la historia, todo lo que se practicaba, adulterio, fornicación, robo, mentiras, idolatría, etcétera, etcétera. Y Pablo dice a la iglesia de Dios. Es decir, ¿la Odisea es la iglesia de Dios? Sí lo es. Cualquier iglesia que esté pasando por situaciones difíciles, que no sean fieles al Señor, cualquier iglesia que esté actuando mal, pero son cristianos y son la iglesia, sí son la iglesia, pero están actuando mal, son la iglesia, y Dios va a trabajar con ellos. Dios es fiel, es fuerte, el mensaje de la Odisea es fuerte, no es un mensaje suave, no, es un mensaje fuerte para las iglesias que no trabajan, para las iglesias que no les interesan los asuntos de su misma iglesia. Es fuerte, sí es fuerte, pero la palabra de Dios, dice Hebreos, ¿verdad?, que es una espada, es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y eso es lo que necesitamos muchos, la verdad. Que se disciernen nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Eso dice la palabra. La Biblia es viva. Lo que estamos leyendo es algo vivo, hermano. Por eso, en lo personal, aquí un paréntesis muy chiquito, y con todo respeto lo digo, sin ofender a nadie. Yo trato de no hablar de cosas personales, ni de mi vida, ni de mi familia, ni de mi amigo, no, sino de la Biblia nada más. Si quiero un ejemplo, trato de buscarlo en la Biblia, porque esta es la palabra, es lo que nos da vida, no mis experiencias, no mi sabiduría si la tuviera, no, ni mi humildad si la tuviera. No, es la Biblia lo que nos da vida, no mi ejemplo da vida. No, es la Biblia. Sí es importante que testifiquemos, claro que sí, pero es la Biblia finalmente lo que nos da vida. Entonces, esto es lo que necesitaba, hermanos, la iglesia de la Odisea. Necesitaba un arrepentimiento. La iglesia de la Odisea se había vuelto indiferente, ineficaz, porque ellos se creían bien dotados espiritualmente, porque eran ricos. Dijimos al principio que era una ciudad de mucho dinero, igual que Sardis, y las dos iglesias tenían el mismo problema. Los dos pensaban que por tener dinero tenían la salvación y eran aceptados por el Señor, y no es cierto. Eso no da la salvación. El dinero, la riqueza, ni la pobreza da la salvación. O sea, no porque seas pobre te vas a salvar, no porque seas rico te vas a salvar. Eso no es una condición para que te salves, no, eso no importa. Pero esos hombres y mujeres de la Odisea sí pensaban ello. Decían, somos ricos, somos el pueblo de Dios. No es cierto, así no es. Los hermanos de la Odisea, porque eran hermanos de la Odisea, habían cerrado la puerta a su verdadero proveedor, a Cristo. Sin Cristo, la iglesia está muerta, hermano. Puede estar muy bonita, muy grande, mucha gente, mucho dinero, pero sin Cristo la iglesia está muerta. Puede ser una iglesia también con láminas, el piso de tierra, sin sillas, con guacales para sentarse, pero sin Cristo no vale nada, aunque sean pobres y digan, somos pobrecitos, no vale nada. Cristo debe estar ahí, seas rico, seas pobre. No importa, eso no importa, la vestimenta, esto es barniz, eso no importa. Importa nuestra alma, la esencia que tengamos como seres humanos, como cristianos, para que de ahí salgan, emanen todas las obras que Dios quiere aceptar como buenas. Bueno, vamos a terminar con una oración. Continuamos, por favor, la siguiente semana con el reproche que el Señor les hace a la iglesia, que son los versículos 17 y 18. Vamos a orar, hermanos, al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos permites mirarla, Señor, leerla. Oramos a ti para que siempre nos ayudes en todas las circunstancias que hay en nuestra iglesia. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con tu Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga.